El 8 de enero de 2026, en pleno centro de Uruapan, Michoacán, elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Federal ejecutaron una detención que sacudió los cimientos del caso más emblemático de violencia política en México. A las 16:05, Yesenia Méndez Rodríguez fue arrestada afuera de la Casa de Cultura. No era una funcionaria cualquiera, era la secretaria particular de Carlos Manzo, el alcalde asesinado el 1 de noviembre de 2025. Y después de su muerte, continuó en el mismo puesto bajo el mando de su viuda, Grecia Quiroz, quien asumió como alcaldesa sustituta. Por primera vez en 2 meses de investigación, las autoridades tocaban al círculo más íntimo del poder en Uruapan. La detención de Yesenia no fue casualidad, fue el resultado de semanas de análisis forense, rastreo de comunicaciones y reconstrucción de movimientos. Porque esta mujer no era solo una empleada administrativa, era quien documentaba cada minuto de la vida de Carlos Manzo, cada reunión privada, cada desplazamiento oficial, cada agenda del día. Horas antes de su arresto, Yesenia había acompañado a Grecia Quiroz a una reunión oficial con Josefina Rodríguez Zamora, la secretaria de Turismo Federal. Sonreía en las fotografías, vestía formal, lucía como lo que aparentaba ser, una funcionaria leal, eficiente y de confianza. Nadie imaginaba que ese mismo día las autoridades federales ya tenían en sus manos una orden de aprehensión en su contra. Nadie sospechaba que la investigación sobre el asesinato de Carlos Manzo estaba a punto de dar un giro brutal hacia adentro, hacia la estructura misma del gobierno municipal, hacia quienes conocían cada paso del alcalde. Esta es la historia de Yesenia Méndez Rodríguez, la mujer que lo sabía todo, la secretaria que documentaba la vida al alcalde y la primera persona del círculo cercano de Carlos Manzo y Grecia Quiroz en ser arrestada por presunta complicidad en el magnicidio que conmocionó a México. Para entender quién es Yesenia Méndez Rodríguez, hay que entender primero su trayectoria dentro del sistema político de Uruapan. No era improvisada, no era nueva. Era una operadora con años de experiencia navegando las aguas turbias de la administración municipal en uno de los municipios más violentos de Michoacán. Entre 2017 y 2022, Yesenia se desempeñó como coordinadora en el área de investigación de la Contraloría Municipal. Durante ese periodo conoció de cerca los mecanismos internos del ayuntamiento, los contratos, las auditorías, los puntos ciegos del sistema. Después, entre 2022 y 2024, fue ascendida a coordinadora en el área de consejería del gobierno municipal, durante la administración de Ignacio Can Campos Equihua. Campos Equihua era del partido Morena. Fue el rival político de Carlos Manzo en las elecciones de 2024. Cuando Carlos Manzo ganó la alcaldía como candidato independiente del Movimiento del Sombrero con un 66% de los votos, una de sus primeras decisiones fue nombrar a Yesenia Méndez como su secretaria particular. Era septiembre de 2024. Manzo apenas comenzaba su administración y eligió a alguien que venía del equipo de su adversario político. ¿Por qué? Tal vez por su experiencia, tal vez porque conocía el CL System, tal vez porque alguien se la recomendó. Lo que sí es un hecho que Yesenia se convirtió en la jefa de la oficina de la presidencia municipal. Coordinaba la agenda, organizaba las reuniones, documentaba cada actividad, sabía con quién se reunía Manzo, a qué hora salía de su casa, qué rutas tomaba, en qué eventos iba a estar. Tenía acceso total a información más sensible del alcalde. Y en un municipio como Uruapan, donde operan el Cártel Jalisco Nueva Generación, los Caballeros Templarios, los Vallagres y otras células criminales, esa información valía oro. Carlos Manzo era un alcalde que no pactaba con el crimen organizado. Había prometido mano dura, había pedido públicamente apoyo federal para enfrentar a los cárteles, había ofrecido recompensas a policías que abatieran sicarios. En varias ocasiones, Manzo advirtió que temía por su vida, dijo que lo habían amenazado, pidió auxilio una y otra vez. Qué triste que tuvo que pasar esto para que voltearan a ver Uruapan, diría después su viuda, Grecia Quiroz, con rabia contenida. Yesenia, ahí, en cada discurso, en cada declaración pública, en cada movimiento de Manzo, lo acompañó durante los 2 meses que gobernó antes de ser asesinado y después de su muerte. Cuando Grecia Quiroz asumió como alcaldesa el 5 de noviembre de 2025, Yesenia no fue removida, al contrario, continúa exactamente en el mismo puesto. Secretaria particular, mano derecha, coordinadora de agendas. En sus redes sociales, Yesenia se describía como una mujer trabajadora,
valiente y con carácter. Publicaba fotografías de eventos oficiales. Siempre aparecía cerca de Manso, de Quirós, de los funcionarios que la leal parecía confiable, parecía inocente. Pero la Fiscalía de Michoacán y la Federal estaban siguiendo otra pista. Una pista que los llevaba directo a ella. El 1 de noviembre de 2025 fue Día de Muertos en México. En Uruapan se celebraba el tradicional Festival de Velas en la Plaza de los Mártires, también conocida como Plaza Morelos, en pleno centro de la ciudad. Miles de familias se reunieron para colocar velas, disfrutar de música, comida, danzas tradicionales. Era un momento completamente abierto, sin filtros de seguridad, sin revisión en los accesos. Cualquiera podía entrar. Carlos Manso llegó acompañado de su esposa Grecia Quirós y sus pequeños hijos. Vestía su característico sombrero, sonreía, saludaba a la gente. En un video que publicó en redes sociales minutos antes del ataque, Manso: nos estamos pasando un día muy agradable en compañía de miles de familias de Uruapan, Michoacán, de México y de otros países. Fueron sus últimas palabras públicas. Alrededor de las 22 horas, al término de la inauguración del festival, un adolescente de 17 años se acercó al alcalde a corta distancia. Se llamaba Víctor Manuel. Era de Paracho, Michoacán. Había sido reclutado por el cártel Jalisco Nueva Generación apenas días antes, en un centro de rehabilitación para adicciones. Le ofrecieron dinero, le prometieron protección, le dieron un arma y le ordenaron matar al alcalde. Víctor Manuel disparó 6 veces. 6 balas impactaron el cuerpo de Carlos Manso. El alcalde cayó. La multitud gritó. El caos estalló en la plaza. Los escoltas de Manso reaccionaron de inmediato y abatieron al agresor en el lugar. Víctor Manuel murió ahí mismo, con 17 años, reclutado por un cártel que lo usó como carne de cañón. Manso fue trasladado aún con vida al Hospital Fray Juan de San Miguel. Llegó grave. Los médicos intentaron salvarlo, pero a las 20:50 horas, 40 minutos después del ataque, Carlos Manso fue declarado muerto. El primer alcalde independiente de Uruapan, el hombre que pidió auxilio, el político que se negó a pactar con el crimen organizado. Asesinado en un evento público, rodeado de su familia, frente a miles de testigos. Pero lo más inquietante no fue solo el ataque, fue la planificación. Porque Víctor Manuel no llegó solo. Llegó acompañado de Ramiro, de 35 años, y Fernando Josué, de apenas 16 años. Los tres formaban parte de una célula delictiva que coordinaba el atentado a través de una aplicación de mensajería cifrada. El plan original incluía 2 tiradores. Víctor Manuel iba a disparar, pero algo falló. Solo Víctor Manuel disparó. ¿Por qué Fernando no lo hizo? Las autoridades nunca lo aclararon. Lo que sí se supo después, gracias al análisis de los teléfonos celulares recuperados, es que todo estaba coordinado al detalle. Ramiro envió videos en tiempo real desde la plaza. Reportó los movimientos de Manso, avisó cuando llegó al festival, indicó las posiciones, dio las rutas de escape. Ordenó eliminar rastros digitales después de cada mensaje. Fue el coordinador logístico del asesinato. Y aquí viene la pregunta clave. ¿Cómo sabían los sicarios dónde iba a estar Carlos Manso esa noche? ¿Cómo sabían el horario exacto? ¿Cómo sabían que no habría filtros de seguridad? ¿Cómo sabían que era el momento perfecto para atacar? Alguien les pasó la información. Alguien del círculo cercano. Alguien que conocía cada detalle de la agenda del alcalde. Alguien que documentaba minuto a minuto sus actividades. Después del asesinato de Carlos Manso, la investigación avanzó rápido. Demasiado rápido para hacer coincidencia. Las autoridades federales ya sabían quiénes eran los autores materiales, los coordinadores, los reclutadores y los autores intelectuales. Uno por uno fueron cayendo. El 10 de noviembre de 2025, apenas 9 días después del crimen, los cuerpos de Ramiro y Fernando Josué aparecieron sin vida en la carretera Uruapan-Paracho, a la altura de la localidad de Capácuaro. Fueron ejecutados. Las autoridades creen que los eliminaron para que no hablaran, para que no revelaran quién les pasaba la información desde adentro. El 18 de noviembre de 2025, en pleno centro de Morelia, fue detenido Jorge Armando, alias el licenciado. Era el autor intelectual del líder de la célula criminal, el enlace directo con el JAN. Durante su audiencia judicial se reveló que el licenciado coordinaba todo a través de un grupo de mensajería cifrada. Daba órdenes,
supervisaba cada fase del ataque y recibía reportes en tiempo real sobre los movimientos de Carlos Manso. El 21 de noviembre de 2025, las autoridades dieron otro golpe, pero esta vez hacia adentro. 7 escoltas de Carlos Manso fueron detenidos. 7 policías municipales que supuestamente debían proteger al alcalde. La fiscalía los acusó de homicidio calificado por omisión. Es decir, no lo protegieron. Cuando debían, peor debían. Uno de ellos podría haber sido el infiltrado, el que informaba en tiempo real los pasos del alcalde. Durante la noche del asesinato, en la audiencia del licenciado se reveló un detalle escalofriante. Uno de los escoltas usó la misma pistola del agresor, ya asegurada, como evidencia para dispararle a Víctor Manuel en la nuca cuando ya estaba sometido. Fue interpretado como una posible ejecución extrajudicial. ¿Por qué? Para silenciarlo, para que no dijera quién le pasó la información. El 23 de noviembre de 2025, en Uruapan, fue detenido Aciel Antonio, alias El Pelón. Era el reclutador, el que captaba jóvenes en centros de rehabilitación para adicciones y los convertía en sicarios. Fue el quien reclutó a Víctor Manuel y a Fernando Josué, les ofreció dinero, les dio armas, los entrenó. El 9 de diciembre de 2025, cayó Gerardo. Era colaborador del grupo delictivo y mantenía comunicación con los otros implicados. Y el 24 de diciembre de 2025, en un operativo coordinado entre las PT, la Fiscalía General de la República, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Marina y autoridades estatales, fue detenido Alejandro Valas Couso Elk. Era líder de una célula criminal en Parácuaro relacionada con homicidios, extorsión y venta de drogas. Lo más importante, albergó a Fernando Josué después del asesinato, lo escondió y mantuvo comunicación. Integrantes de la célula delictiva, pero faltaba una pieza clave. Faltaba el eslabón que conectaba todo. Faltaba quien le pasaba la información precisa al grupo criminal, quien sabía la agenda exacta de Carlos Manso, quien documentaba cada uno de sus movimientos. La Fiscalía de Michoacán revisó registros del ayuntamiento, analizó comunicaciones, estudió patrones y todos los indicios apuntaban al mismo lugar, la oficina de la presidencia municipal, específicamente a la secretaria particular. El 8 de enero de 2026, Omar García Arfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, presentó un informe de avances en la conferencia mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum desde Cuernavaca, Morelos. Habló de las detenciones, habló de la coordinación institucional y anunció que la investigación continuaba, que tenía más información, que habría más arrestos. Ese mismo día, a las 16:05, Yesenia Méndez Rodríguez fue detenida. La detención de Yesenia Méndez no fue un operativo cualquiera. Fue ejecutado por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Federal en coordinación con la Fiscalía General del Estado de Michoacán. La llevaron a cabo elementos federales, no locales. ¿Por qué? Porque la desconfianza hacia las autoridades municipales de Uruapan era total. Según el Registro Nacional de Detenciones, Yesenia fue capturada en la colonia, centro del municipio de Uruapan, afuera de la Casa de Cultura. No opuso resistencia. Fue trasladada de inmediato a las instalaciones de la Unidad de Investigación y Persecución al Narcomenudeo de la Fiscalía General del Estado de Michoacán. Aunque inicialmente circuló en redes sociales que la detención fue por narcomenudeo, las autoridades aclararon que está relacionada directamente con el asesinato de Carlos Manso. Omar García Arfuch, en su informe del 8 de enero, las investigaciones han avanzado de manera sostenida en coordinación con la Fiscalía General de Justicia del Estado de Michoacán, conforme al compromiso asumido públicamente con los indicios recabados. Damos con más información para continuar con las detenciones realizadas con este caso. Hasta el momento, la investigación del asesinato de Carlos Manso ha resultado en más de 270 diligencias. Se han realizado 146 dictámenes periciales, 128 entrevistas y 10 técnicas de datos especializadas. Se han analizado teléfonos celulares, videos, testimonios, comunicaciones cifradas. Todo apunta que el atentado fue meticulosamente planeado y que alguien desde adentro facilitó la información. Claro, pero hay algo inquietante, algo que llama la atención de todos los analistas de seguridad y medios de comunicación en México. Grecia Quiroz, la alcaldesa de Uruapan, no ha emitido ningún pronunciamiento sobre la detención de Yesenia Méndez. Ni un comunicado oficial, ni una declaración en redes sociales, ni una conferencia de prensa. Silencio total.
Esto es extraño porque Yesenia era su secretaria particular. La acompañaba a eventos oficiales, coordinaba su agenda. Era parte de su círculo más cercano. Y ahora está detenida, acusada de estar involucrada en el asesinato del esposo de Grecia. ¿Por qué el silencio? ¿Sorpresa, miedo o algo más? Lo que sí es un hecho es que la detención de Yesenia Méndez marca un antes y un después en el caso. Porque hasta ahora todas las capturas habían sido de sicarios, reclutadores, coordinadores logísticos, autores intelectuales vinculados al genocidio, pero ninguna del círculo político cercano a Carlos Manso, ninguna del equipo de gobierno, ninguna de las personas que trabajaban directamente con él en el ayuntamiento. Yesenia es la primera y probablemente no sea la última. Todavía falta un nombre clave en esta historia. José Manuel, alias Coronel Jiménez, era el jefe de escoltas de Carlos Manso. Es militar, exmando de la Policía Municipal de Uruapan. Estaba a cargo del círculo más cercano de seguridad del alcalde y está prófugo. El fiscal de Michoacán, Carlos Torres Piña, confirmó el 28 de noviembre de 2025 que se encuentra fugado de la justicia. ¿Dónde está? ¿Por qué huyó? ¿Qué sabe? La investigación sigue abierta. Las autoridades aseguran que tienen más información, que hay más personas involucradas, que la estructura completa del atentado aún no ha sido desmantelada. El asesinato de Carlos Manso no solo quitó la vida a un alcalde, quitó la esperanza a miles de ciudadanos de Uruapan que creyeron en un cambio, que votaron por un candidato independiente, que apostaron por alguien que se atrevió a decir no al crimen organizado, que pidió auxilio, que gritó y que nadie escuchó a tiempo. Después del crimen, las calles de Uruapan estallaron en protestas. Miles de personas salió a exigir justicia, gritaron Carlos Manso vive y ni un paso atrás. Hubo enfrentamientos con la policía, hubo actos de vandalismo, hubo rabia porque la gente entendió algo muy si mataron a un alcalde en pleno evento público, frente a miles de testigos, sin que nadie pudiera impedirlo. Entonces nadie está a salvo en Uruapan. Grecia Quirós, en un video publicado días después del asesinato, pidió a la ciudadanía que protestara de forma pacífica. Su lucha no iba encaminada a hechos violentos. Dijo entre lágrimas y yo les pido de favor y en memoria de Carlos, que por favor lo hagamos de manera pacífica, de una manera civilizada. Y agregó algo que resume el dolor y la frustración. Qué triste que tuvo que pasar esto para que voltearan a ver Uruapan. Qué triste. Tuvieron que arrebatarle la vida a Carlos Manso para que ahora sí quieran mandar seguridad. Él lo gritó. Él pidió auxilio una y otra vez. Él temía por su vida y jamás le hicieron caso. El 5 de noviembre de 2025, Grecia Quirós tomó posesión como alcaldesa sustituta en el Congreso de Michoacán. Fue aprobada por unanimidad con 38 votos a favor, rodeada de decenas de personas que le gritaban presidenta y no está sola. Quirós juró seguir el legado de su esposo. Hoy con mucha dignidad y con la frente en alto, como él me lo enseñó, voy a seguir sus pasos, voy a ser la persona que él siempre estuvo orgulloso, voy a guiar a mis hijos por el buen camino y les voy a dejar un Uruapan, un Michoacán, un México que él hubiese querido. La presidenta Claudia Sheinbaum se reunió con Grecia Quirós y le prometió hoy en el marco del Plan Michoacán por la paz y la justicia. Pero las palabras ya no bastan, porque en Uruapan, donde operan el Ken, los Caballeros Templarios, los Vallagres, Pueblos Unidos y los Blancos de Troya, la violencia no se negocia, se enfrenta o se somete. El caso de Carlos Manso es emblemático porque muestra la infiltración del crimen organizado en las estructuras de gobierno. No solo atacaron al alcalde, reclutaron a sus escoltas, posiblemente compraron a funcionarios cercanos, documentaron cada uno de sus movimientos desde adentro y ejecutaron el atentado con precisión quirúrgica. La detención de Yesenia Méndez Rodríguez abre una caja de Pandora, porque si la secretaria particular del alcalde está involucrada, ¿quién más lo está? ¿Cuántos funcionarios más trabajaban para el crimen organizado? ¿Cuántos traicionaron a Carlos Manso? ¿Cuántos siguen ahí en simulando lealtad? En redes sociales la reacción fue inmediata. Miles de usuarios exigieron que se investigue a fondo, que no se detenga la investigación, que se llegue hasta las últimas consecuencias, porque ya no se trata solo de justicia para Carlos Manso, se trata de justicia para todos los mexicanos que viven en municipios secuestrados por el crimen organizado, para todos los alcaldes que piden auxilio y no son escuchados, para todas las familias que pierden a sus seres queridos en manos de la violencia. El 6 de enero de 2026, el diputado Carlos Bautista Tafoya,
dirigente del Movimiento del Sombrero, anunció que había establecido contacto con autoridades del gobierno de Estados Unidos para solicitar cooperación en la investigación de la cesión de Carlos Manso. Lo logramos. Se hizo contacto con gobierno de UA para el tema de Carlos Manso, publicó en sus redes sociales. La gestión, según precisó, no contempla intervención militar, sino mecanismos de intercambio de información y cooperación institucional, porque la desconfianza hacia autoridades mexicanas es total. Y es que este caso va más allá de Uruapan. Es un reflejo de lo que está pasando en todo México durante la administración de Claudia Sheinbaum, que comenzó en octubre de 2024. Al menos 10 alcaldes o presidentes municipales han sido asesinados. 10 en menos de 3 meses. Carlos Manso fue uno de ellos y su caso se ha convertido en símbolo de resistencia, en grito de alerta, en recordatorio de que en México atreverse a gobernar sin pactar con el crimen organizado puede costarte la vida. Hoy, Yesenia Méndez Rodríguez espera su audiencia judicial. La Fiscalía tiene en sus manos evidencia que la vincula con el asesinato de Carlos Manso. No se han revelado todos los detalles, no se ha dicho exactamente qué hizo, pero las autoridades son claras. Su papel como secre particular le daba acceso a información que fue utilizada para planear el atentado. Sabía dónde iba a estar el alcalde, sabía a qué hora, sabía que no habría seguridad. Y alguien usó esa información para matarlo. La pregunta que todos se hacen ahora, ¿Yesenia Méndez pasó la información voluntariamente? ¿La compraron? ¿Amenazaron o fue parte del plan desde el principio? Las respuestas llegarán en los próximos días. Pero lo que ya es un hecho es que el caso de Carlos Manso expone la verdad más dolorosa de el enemigo no solo está afuera, está adentro, en las oficinas de gobierno, en los círculos de confianza, en las personas que supuestamente deben proteger y servir. Y mientras Grecia gobierna Uruapan con el peso del legado de su esposo, con la responsabilidad de continuar su lucha, con el miedo de no saber en quién confiar, México entero observa. Porque lo que pase en este caso marcará un precedente. Si se llega hasta el final, si se castiga a todos los responsables, si se desarticula la estructura completa que permitió el asesinato de un alcalde en pleno evento público o si, como tantas veces antes, el caso se diluye en el tiempo, los culpables quedan libres y la impunidad vuelve a ganar. Por ahora, Yesenia Méndez Rodríguez está detenida y el mensaje es nadie que haya participado en el asesinato de Carlos Manso, por cercano que fuera, quedará impune. Así lo prometió Omar García Harfuch. Así lo exige la justicia y así lo merece la memoria de hombre que se atrevió a gobernar sin arrodillarse ante el crimen organizado.